Bienvenidos a la República Checa. Aquí seguimos, visitando la ciudad de Praga. Nuestros pasos nos llevan hasta el Puente de Carlos, puente de unión entre la ciudad vieja y el barrio pequeño. Este puente es mucho más que una joya histórica. Las leyendas dicen que sus estatuas convierten los deseos en realidad, y el halo de misterio que lo envuelve contribuye a la atmósfera mágica que caracteriza a Praga. En 1172, el rey Wenceslao I ordenó la construcción de un puente de piedra conectando ambas orillas del río Moldavo. Pero este puente colapsó y solo sobrevivieron 2 torres, las cuales, por cierto, se pueden visitar y no suelen haber muchos turistas en ellas. Finalmente, un nuevo puente fue construido por orden de Carlos IV en 1357, el que ha sobrevivido hasta nuestros días. Una vez cruzado el puente, entramos en el barrio de Malastrana, donde existen lugares muy curiosos que os enseñaremos. Ya hemos estado en el Puente de Carlos, que es la calle más famosa de Praga, y ahora vamos a la calle más estrecha. Esta calle mide 10 metros de largo y 50 centímetros de ancho. Pero que sea tan estrecha no es lo que la hace tan especial, sino el semáforo para regular el paso que hay en cada extremo de la calle. A pocos pasos de allí se encuentra el Museo de Franz Kafka, con objetos personales y primeras ediciones de las obras más famosas de este peculiar escritor. Este es el barrio de Malastrana, que significa barrio pequeño, y está situado en la orilla este del río Moldova. Este barrio se denomina frecuentemente la perla del barroco, debido a su influencia italiana que tiene, y esta, además de tener el castillo de Praga, cuenta con muchos palacetes, los que actualmente son embajadas. Esta iglesia, situada en el barrio de Malastrana, se llama Nuestra Señora bajo la Cadena. Fue fundada alrededor del año 1100 y los caballeros de Malta protegían una cadena que había en el río, pues donde controlaban el acceso y también protegían esta parte de la ciudad. Además, si queréis saber algo más de los caballeros de Malta, podéis pinchar aquí y veréis nuestros vídeos de Malta. Rodeando la iglesia, llegamos al punto más hipster de la ciudad, el muro de John Lennon. A pesar de su nombre, John Lennon nunca visitó Praga. Su origen se remonta a la muerte del famoso ex-Beatle, que desde entonces ha sido continuamente decorada con grafitis inspirados en su figura y la paz mundial. Hoy el muro se entiende no solo como un memorial a la figura de John Lennon, sino como también un monumento a la libertad de expresión y a la rebelión no violenta que la juventud checa interpuso ante un régimen autoritario. Ponemos rumbo hacia la colina en la que se alza el castillo de Praga, cuya vía principal es la calle Nerudova, una pintoresca calle repleta de restaurantes y tiendas muy empinada. Te juro que al tío que ponga un ascensor aquí, le hago un monumento en mi pueblo. Madre mía, que cuesta. Esto va a doler. Sube la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta. Pero como siempre, todo esfuerzo tiene su recompensa, aunque este sea en forma de vistas panorámicas.
La zona alta de este barrio bien merece una visita a fondo, pero esta vez nos centraremos en la parte que nos ocupa, el castillo. Bienvenidos al Castillo de Praga. Los praguenses declaran orgullosos que se trata del castillo antiguo más grande del mundo, con 570 metros de largo y 130 metros de ancho. Dentro de sus muros está la Catedral de San Vito. Es la mayor muestra de arte gótico de la ciudad y fue el escenario de la coronación de todos los reyes de Bohemia. Debido a su historia de más de 1100 años, los estilos arquitectónicos del castillo reflejan prácticamente la arquitectura de todo un milenio, desde el gótico hasta el barroco. Una sucesión de patios y callejuelas conectan los lujosos palacios, ahora galerías de arte y museos, con las iglesias y las torres que una vez sirvieron de prisión. En la actualidad, el Castillo de Praga es la residencia oficial del presidente de la República Checa y casi todas sus áreas están abiertas al público. Llegando al extremo este del castillo está la zona más fotogénica y visitada de todo el complejo, y posiblemente del país. El Callejón del Oro se caracteriza por sus coloridos edificios, construidos para albergar en un principio a los 24 guardias del emperador Rodolfo II de Habsburgo. Pero el lugar debe su nombre a los orfebres que más tarde vivieron aquí. Franz Kafka vivió en una de estas casas durante un tiempo. Chicos, un consejo, si queréis visitar el Callejón de Oro, a partir de las 5 es gratis. Oye, pues al final el castillo está guapo, ¿no? El Callejón de Oro en verdad es muy pintoresco, pero tampoco creemos que merezca la pena pagar por él. No, porque por Praga hay calles mucho más bonitas, la verdad, y... Si venía a partir de las 5, mejor para vosotros, ya que el Callejón de Oro es gratis. Y si queréis entrar a la catedral, hay que pagar, pero si venía antes de las 4:30, que es cuando la cierran, lo que podéis hacer es entrar justo a la entrada, y allí podéis ver más o menos así por dentro de la catedral, y esa parte es gratis. También deciros que hay dos salidas, una por donde está la entrada y otra opuesta, en la otra parte del castillo. Es más bonito ir a la otra porque tenéis unas vistas panorámicas de la ciudad. Y bueno, nosotros le vamos a dar 5 estrellas porque está muy chulo. Sí, está chulo. Eso sí, preparados para subir cuestas. Si queréis visitar el castillo hay que pagar y es bastante caro. Dejamos aquí los precios, nosotros hemos llegado a entrar porque no nos daba tiempo. Y nada, pues ya comentad el vídeo y darle a like. Nos adentramos en la noche de Praga, buscando un lugar para cenar, y como no podía ser de otra manera, encontramos un lugar acorde con esta ciudad tan mágica. Mira, ruteros, donde os hemos traído. En este bar te sirven la cerveza en el tren. Se llama Vitopna. Hemos pedido una pizza vegetariana y una ensalada con pollo y bacon. Y bueno, los precios están bien, son más o menos baratos, pero la comida no es que sea tampoco uno así que diga, qué buena que está, normalilla. Pero bueno, vamos a dar 4 estrellas por los trenes, porque es un puntazo. Y así termina nuestro primer día en la República Checa. Nuestro consejo, que pateéis Praga, tanto de noche como de día. Los lugares serán los mismos, pero las sensaciones y vistas de la ciudad cambian radicalmente.